Y dice, de cierto os digo, el que cree en mí y las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Ponte a pensar en este pasaje, en este verso. Está hablando que nosotros fuimos llamados a hacer cosas más grandes que el mismo Jesús. ¿Te has puesto a pensar esto? Cuando tú ves las obras de Jesús, no lo mires desde un pasaje escritural para aprendérselo. Ve las obras de Jesús. Y tú ves las obras de Jesús y son grandísimas. Grandísimas, hermano. De verdad que uno ve la obra de Jesús y en todo su ministerio, sus obras son extraordinarias. Pero él dice, el que cree en mí y las obras que yo hago, porque hay muchos que creen, dicen que creen en Jesús, pero no creen en lo que él ha hecho. Pero dice, si estas dos cosas está tu fe está introducida en mí y en mis obras, también tú las harás. Y no solamente eso, mayores que estas. Entonces, el cielo, la tierra, el Padre, todo esto está esperando que tú hagas mayores cosas. La tierra está esperando que tú hagas mayores cosas de Jesús, porque la tierra cree en esa palabra. El Padre espera que tú hagas mayores cosas, porque lo que Cristo habló es verdad. Y las palabras, dijimos, ¿se acuerdan que dijimos que las palabras de Cristo son las que van a empezar a pesar en nosotros? Porque lo demás complementa la realidad de Cristo. Cristo es la experiencia, dijimos, que define toda mi otra experiencia. Ponte a pensar en eso. Cristo es la experiencia que define toda mi otra experiencia. Dijimos que no podemos quedarnos solamente en lo que Cristo hizo, sino que también tenemos que creer en lo que Cristo habló. Porque si me roban porque si yo digo no, si yo creo que Cristo resucitó. Pero si yo no creo que Cristo resucitó al tercer día, ya estoy mal. Porque se me está robando lo que Él habló. Y es lo que las tinieblas han hecho todo este tiempo. ¿Qué le han hecho a las tinieblas a la iglesia? Robarle lo que Él habló. La iglesia cree en los hechos, pero no cree en lo que habló. Por ende, al no creer en lo que habló, inventamos cualquier cosa. Por eso es sumamente importante volver a conectarnos con lo que Cristo habló. Vuelva a leer la Escritura y lo que está ahí subrayado en rojo, o lo que el Señor habló, eso léalo, cómalo. Dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. No dice las palabras de Juan, ni del apóstol Pablo, ni dice las palabras de Pedro. Dice mis palabras. Mis palabras son espíritu y vida. Entonces, cuando yo oigo lo que Cristo habló, estoy siendo vivificado. Yo les animo a volver a releer el Evangelio, dándole un énfasis a las palabras de Jesús. Vuelva a leerlo. Y va a darse cuenta que hay muchas ideas preconcebidas que usted tiene que la iglesia le enseñó, mas no, Cristo no lo habló. Y si el Señor está diciendo, y estamos poniendo en práctica lo que aprendimos, ¿qué estamos poniendo en práctica? Ponerle énfasis a lo que el Señor habló. Y si el Señor está diciendo que tú, Catherine, vas a hacer mayores cosas que Jesús, que tú, Natalie, que tú, Waldo, que tú, que yo, vamos a hacer mayores cosas que Jesús, esa palabra yo tengo que creerla con todo mi corazón.
Y quiero ver esas cosas. El Padre anhela ver estas cosas. Porque Cristo habló verdad. Amén. Entonces, una de las cosas que puede llevarnos a hacer mayores cosas es que podamos ser guiados por el Espíritu. Si yo no soy guiado por el Espíritu Santo, voy a caminar en la vanidad de mi corazón. Voy a caminar creyendo que estoy haciendo las cosas bien, pero sujetándome a la ley. No, es que yo me congrego, yo diezmo, yo ofrendo, yo canto, yo hago esto, pero verdaderamente no estoy siendo guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu es otra cosa. Ser guiado por el Espíritu es otra cosa. Me lleva a mí a poder ver lo que es justo para el Señor en ese momento. Ejemplo, por darle un ejemplo. ¿Es injusto o es justo que si la ley en Chile del tránsito dice que yo ande a 120 kilómetros de velocidad máximo, ¿sería injusto que yo anduviera a 140? Sería injusto, ¿cierto? Sería injusto. Ahora, yo te doy un ejemplo. Está mi hija enferma. Está en un momento, está grave. Se está muriendo. Tengo 2 minutos para llegar al hospital. Y la ley dice que yo debo andar a 120. Yo por ir a 120 me demoro 6 minutos, pero tengo 3 minutos para llegar. Y yo voy y me voy a 120 y mi hija murió. ¿Qué era lo justo para el cielo en ese momento? Ahí es donde se nos remueve todo, en estas cosas. Te vas a 160 y llega. Y llega, ¿cierto? Y llega. ¿Y qué es lo que ocurrió? Tu hija se salvó. Y ahí es donde ocurre el momento donde nosotros empezamos a pelear con las cosas naturales. Es decir, ¿qué es justo para Dios? Ahora, voy a otro caso, no tengo que llegar a una reunión. Voy atrasado. Pero mi orgullo no me permite a mí llegar atrasado. Entonces me voy a 160. ¡Pum! Termino chocando. No, es que lo justo era llegar a la hora. Pero por ir más rápido termino chocando. ¿Qué era lo justo? Lo justo era llegar tarde y humillarme. Y decir, me atrasé por esto y pedir perdón. Ahí es donde empieza a ocurrir la lucha dentro de nosotros. Eso es ser guiado por el Espíritu. Eso no es ser guiado por el sentir. Eso no es ser guiado por lo que siento. Eso es ser pastoreado. Eso es tener humildad. Es abrirme a qué quiere Dios. Eso es estar alineado. Eso es estar alineado. Poder saber cuál es la voluntad de Dios en ese momento. Y ahí ya no pesa la justicia terrenal. Pero yo no le doy legalidad a la tiniebla para ser tocado en ese momento porque estoy alineado y siento el respaldo del Señor por ser guiado por el Espíritu. Veo ese respaldo del cielo. Si somos guiados por el Espíritu, mayores cosas que el Señor haremos. Mira lo que te estoy diciendo. Es decir, eso debería generar un shock espiritual adentro. Es decir, si somos guiados por el Espíritu, mayores cosas que el Señor haremos. Esto sería una blasfemia para personas que, ¿cómo estos se creen mayores que Jesús? Esto es lo que el Señor dijo. Amén. Entonces, ser guiado por el Espíritu es crecer en la obediencia. Por eso necesito aprender a ser pastoreado por el Señor. Si yo no sé ser pastoreado por el Señor, constantemente voy a caminar en la necedad de mis deseos, en la vanidad de mis deseos, en la vanidad de mis deseos. Entonces ahí es donde empieza a ocurrir el salir, la iglesia
necesita salir de las obras de la necedad. Necesitamos salir de las obras de la necedad. El apóstol Pablo termina muriendo porque el Espíritu Santo no le permitió ir a Roma. Y le dijo el Señor, no vayas. Y el Espíritu Santo le negaba. Pero era tanto su anhelo de ir a Roma, porque ir a Roma entendamos que es el corazón del mundo. Es como ir a ministrar, imagínense, a Nueva York y tienes los pasajes comprados y tienes el recurso y tienes la ofrenda y tienes todo ahí y el Señor te dice no vayas. Y tú ves que todo tu ministerio va a tener una explosión porque vas a ir a Nueva York, por dar un ejemplo. Ser pastoreado por el Señor. Te lo bajo a una realidad más tangible que puede ser para tu vida desde el ámbito de tu trabajo. Viene un ofrecimiento de un trabajo donde lo que tú ganas, hoy día vas a ganar 5 veces más. ¡Wow! Es la voluntad de Dios. ¿Por qué es la voluntad? Porque el sueldo es mayor. Y sin darte cuenta terminaste esclavo a algo y las tinieblas empezaron a atacar a tus hijos, a tu familia, a tu vida y empiezas a ver que todo empiezas a perder el respaldo del Señor y empiezan a desaparecer las mayores obras que Jesús. Desde tu vida empiezan a desaparecer. Pero tú sigues diezmando, sigues ofrendando, sigues yendo a los cultos, sigues siendo responsable. Pero no estás alineado a la justicia del cielo. Porque estás haciendo las cosas conforme a lo que ves, pero no conforme a la guianza del Espíritu. Y ahí es donde ocurre el conflicto, hermano. Las tinieblas le ofrecieron todos los reinos a Jesús. ¿Tú crees que contigo no te van a ofrecer algo? A las tinieblas no le cuesta nada ofrecerte un pasaje de avión, un trabajo nuevo, una empresa nueva, no le cuesta nada, un cambio de vehículo, un cambio de casa. A las tinieblas no les cuesta ofrecerte estas cosas, somos hijos. Las tinieblas saben que somos hijos. En Apocalipsis se habla y le dice, tengo tantas cosas contra ustedes porque hicieron contrataciones con Jezabel. Y estas contrataciones con Jezabel son estas cosas de transar cosas por beneficio propio, transar la voluntad de Dios por un beneficio propio. Ahí es a veces donde estamos enredados. Ahí es donde a veces estamos atrapados y no nos estamos dando cuenta. Y estamos atrapados en algo que no es la voluntad del Señor para nosotros. Alineémonos. Salgamos de los caminos de necedad y entremos a los caminos de obediencia. Sea menos glorioso para el ojo del hombre. Aunque sea menos glorioso para el ojo del hombre, estoy haciendo su voluntad. Y por hacer su voluntad siento el respaldo del Señor en todas las cosas. Veo como Dios cuida mis cosas, veo como Dios cuida a mis hijos, veo como Dios respalda todo, veo la mano del Señor abundante sobre mi vida. No hay necesidad porque empiezo a ver la mano del Señor gloriosa. Y a pesar que paso circunstancias difíciles, veo el respaldo del Señor. Si nosotros entramos a esta madurez que necesitamos entrar, porque hermanos van a venir muchos ofrecimientos. Muchos ofrecimientos. Hace 2 días atrás me llamó un pastor de Brasil. Me dice, pastor, le tengo una agenda. Hay una iglesia de 3.000 y 5.000 personas acá, 2 iglesias, lo están esperando, tengo todo el camino preparado, tengo esto, lo otro. Y yo le digo a mi esposa que, le respondí y le dije, tengo otras prioridades en este momento, no puedo ir. Tengo otras prioridades, no puedo ir, porque el Señor
me había dicho que debo ser primero justo con mi casa. Y ahí es donde tu agenda empieza a morir en las manos del Señor. Tu agenda empieza así, a morir. Y tú dices, yo voy a hacer su voluntad. Yo voy a hacer su voluntad. Recuerdo un momento cuando empezaron a llegar muchos ofrecimientos a muchos lugares y el Señor viene y me dice, sé justo con tus hijos. Renunciamos a muchas invitaciones. Y los que son testigos hace poco cuando fuimos a Brasil, no era chiva que tenemos invitaciones para iglesias grandes. No era algo que nosotros estemos inventando, es decir, estuvimos predicando en iglesias de 2000 personas, 1000 personas, 500 personas. Y podríamos haber estado, mi esposa es testigo, meses allá, meses predicando allá. Pero Dios quiere que esté en San Fernando, aquí con ustedes, enseñándoles este mensaje hoy. Y soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. ¿Sabe por qué soy feliz? Porque estoy haciendo su voluntad. Su vara y su cayado están todos los días para nosotros. No huyamos de los procesos del Señor. Seamos esa vasija en las manos del alfarero. Deja que Él te moldee. Deja que Él te quiebre cuando sea necesario. Deja que Él le dé la forma que Él quiere darte. Deja que Él trabaje en lo que nadie ve, pero Él ve en tu corazón. Deja que Él lo haga. Sé humilde. Sé manso. Él está trabajando con tu vida. Las cosas pequeñas donde Él prueba nuestro corazón, seamos fieles en ellas. ¿Tú crees que Dios ignora cuando tú pecas? Él se tapa, el hermano va a pecar, me va a tapar los ojos. Pero igual le voy a abrir todo esto, total, no importa, si va a hacer daño, no importa. El Señor sabe lo que tú tienes que trabajar. Hermano, el Señor sabe. Esta es una iglesia de carácter. Aquí estamos siendo formados ministerialmente para cosas gloriosas, para ver cosas grandes. Uno dice, no, somos poquitos. El Señor con 12 transformó una generación. Todavía trasciende. Sus obras trascendieron. Mayores cosas podemos hacer nosotros. El cielo espera que tú hagas mayores cosas. Y el cielo va a respaldar su voluntad. La va a respaldar. La va a respaldar. Amén. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Señor hoy? A salir de las obras de necedad. A salir de esos caminos. Dejar de buscar las cosas por nosotros mismos y ajustarnos a las obras eternas del Padre. Déjate de buscar tú tu agenda, déjate de buscar tú tus cosas, deja de tú hacer tus cosas y deja que las obras eternas del Padre se conviertan en tus caminos. Y vas a ver que lo que para ti era grande hoy, después en el camino no era nada comparado a lo que el Señor tiene para ti. Si no, vas a seguir constantemente tropezando con la voluntad de Dios en todo lugar, porque su fidelidad te sigue. Y tú vas a caminar y vas a toparte de nuevo con su voluntad. Y vas a querer ir por acá y de nuevo te vas a topar con su voluntad. Y su voluntad va a estar delante de ti constantemente, confrontándote. Es necesario que la espada que decía María, esa espada va a atravesar mi alma. Necesito alinearme, ajustarme a lo que Dios trae para mí hoy. Y si te toca ser mamá, hazlo bien. Y si te toca ser papá, hazlo bien. Y si te toca ser esposo, hazlo bien. Si te toca ser hijo, sé buen hijo. Como les decía yo, ¿qué saco yo con decirle a mi esposa, no, sabes qué, mira, yo ayudo en esto, soy buen ministro? En mi casa yo no soy profeta, y en mi casa yo soy esposo y papá. Y mi esposa necesita que cuando ella junta basura yo se la vaya a botar al basurero y sin quejarme.
Y necesita que yo le dé alimento a los perros, y necesita que yo pueda contribuir a la casa, y necesita que yo haga muchas, porque yo en mi casa cumplo otra función. Y eso no me roba. Y mi mamá necesita que yo sea buen hijo. Buen hijo. El Señor me habló estos días y Él me dijo, así como yo te abro las naciones, quiero que se las abra a tus papás. Y ya le hice una invitación para que fuéramos a Argentina juntos. A las dos. ¿Por qué? Porque yo voy a honrar. No voy a succionar de ellos. Tengo que ya crecer en madurez y decir, yo estoy para bendecir a mis papás, para honrarlos, abrirles camino, aconsejarlos si es necesario, desde la posición de hijo. No venir a imponerle, hermano, no voy a venir a imponerle a mis papás, pero yo vengo a abrirles camino, vengo a abrirles el reino. Y cuando vengan y me digan cosas que no van del Señor, a ver, como dijo Jesús cuando vino con María, ¿cierto? Ahí está tu hijo, yo fui llamado a hacer la voluntad del Padre. Ahí es donde Jesús habla estas cosas y Él nos está ajustando. Pero si nosotros no sabemos honrar, si nosotros no sabemos obedecer, si nosotros no sabemos caminar en las obras eternas del Señor, ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿Qué evangelio estamos viviendo? El cielo está pesando tu evangelio. Y por más que tú quieras aquí meter bulla y ser famoso acá y tener, no, si tengo buena empresa, no, si tengo esto, no, si soy buen ministro, no, si esto y lo otro, para el cielo es nada. El Señor dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Todo lo que haces separado del Señor, para Él es nada. Piensa eso. ¿Cuántas cosas que haces separado del Señor, para Él son nada? No, pero vamos a ir y nada. Pero nada. ¿Qué hiciste? Nada. Yo quiero hacer cosas que Él las cuente. Yo quiero hacer cosas que Él las cuente. Y yo sé que cuando yo corrijo a mis hijos, les enseño, eso para el cielo cuenta. Yo sé que cuando amo a mi esposa, eso para el cielo cuenta. Yo sé que cuando honro a mis papás, eso para el cielo cuenta. Yo sé que cuando estoy aquí enseñándoles a ustedes que son mis hermanos que amo, eso para el cielo cuenta. Para el cielo cuenta. Mira, eso yo digo, ¿cuántas cosas en el día que tú haces para el cielo cuentan? De repente estuviste todo el día trabajando, no le diste tiempo a tu casa, a tu familia, no le diste tiempo a nada, y para el cielo fue nada. Tuviste todo el día en redes sociales y el cielo dijo, nada, nada, pero tuve más like, pero tuve más visita, nada. Hermano, yo tengo gente que es enseñada por nosotros, que tiene chorrocientos mil likes, y nosotros tenemos 5, 7. Pero el hermano está constantemente siendo aconsejado por el que tiene 5 y 7 likes. Y él sube una cuestión, 15 millones de likes. Ahí es donde yo estoy apuntando. Que seamos una iglesia que produce resultados legítimos para el cielo. Una iglesia que produce resultados legítimos para el cielo. Recuerdo un momento que íbamos a casar a unos hermanos con mi esposa. He tenido la bendición de casar a varios de acá. Y en ese momento íbamos a casarlos. Y yo estaba listo. Uno como pastor tiene todos los mensajes preparados y uno se mete en sus carpetas. ¡Fum! 1000 mensajes. Es decir, uno va y saca algo y es como que uno, ya, matrimonio, ¡pum! Y no es que lo haya copiado de algo o son míos. Son míos, son escritos míos y yo tengo mi escrito. Y voy matrimonio, ¡pum! Ya, conyugajo, ya. Conyugajo. De repente viene, me estoy duchando y el Señor me dice,
que lo que tú vas a hacer hoy, me exhorta, sea legítimo para mí. La ducha duró más de lo que yo pensé. Son esas duchas donde se te llega hasta acabar el gas tanto rato que está ahí adentro metido. Salí como cuero pollo quemado. Pero no del fuego de la ducha, sino que salí del fuego del Señor. Y ya mi momento fue otro y dije, no, me encerré ahí, ese momento me encerré con el Señor y me humillé y le pedí perdón. Le pedí perdón por decir, voy a hacer algo que quizás para mí sea un cumplir funcional pastoral, donde quizás los demás no se van a dar cuenta y de repente los hermanos tienen con una legitimidad y pureza de prepararse y santificarse y yo me voy a presentar así. No sea que venga vestido y verdaderamente esté desnudo. No sea que todo lo que yo diga es precioso cuando viene el Señor y dice, mira, tú te crees que eres esto, pero eres miserable, esto. Fue un momento del Señor. Y no te estoy hablando de un pecado que uno dijera, oye, voy a ir en pecado. El pecado era no ir verdaderamente con la legitimidad del cielo. Y ahí el mensaje fue otro. Tuve que empezar a escribir otra cosa. Tuve que empezar a preguntarle al Señor otra cosa. Y fue un momento del conyugazgo donde fue el momento descendió del cielo y vimos al Señor glorificarse. Fue algo tan poderoso. ¿Por qué? Porque son cosas que el Señor te tiene que corregir. Ahí viene donde el Señor dice, no, es que en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tremenda agenda, en tu nombre levantamos tremendas empresas, pero todas glorificaban a Cristo. En tu nombre sacamos nuestras profesiones, en tu nombre ministramos, fuimos buenos pastores, hicimos... Para mí es nada. Nunca os conocí, dice el Señor, hacedores de maldad. ¿Cómo maldad? Si echamos fuera demonios, hicimos milagros, ¿por qué el cielo dice que es maldad? Porque para nosotros es bueno. Si yo hice milagro, es bueno. Y el Señor dice, eso fue maldad. Eso fue maldad porque no lo hiciste en mí ni conmigo. No lo hiciste en mí legítimamente desde mí. Yo no respaldé eso. Yo no respaldé eso. Eso nos tiene que a nosotros alinear. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De dejar de buscar por nosotros las cosas. Déjate de buscar las cosas por ti porque eso te está robando legitimidad. Seamos legítimos para el cielo, para el Padre, para la tierra. Seamos gente que es legítima. Sería ilegítimo hoy día que yo les hablara de santidad estando en pecado. Era lo que ocurría con los fariseos. Tomaban y hablaban elocuencias. Pero el Señor decía, eso no es legítimo para mí, es basura. Quien no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia. Es ilegítimo. Dios pone límites, Dios pone cosas, Dios pone ajustamientos. Amén. Y si yo estoy en conflicto, ejemplo, hubo un tiempo que no estábamos bien con mi esposa, estábamos pasando, ¿sabes qué? Ahí están hermanos, nosotros necesitamos sanarnos, restaurarnos, estamos pasando un proceso. Nuestros pastores, tenemos pastores, saben que esto estamos viviendo, necesitamos entrar en este proceso. Listo, tranquilo. El Señor fue restaurando, el Señor fue sanando. Porque somos seres humanos. Pero que no nos perdamos de hacer su voluntad. Que no nos perdamos, que no sea que estemos extraviados y como cuando me dijo mi pastor en un momento cuando yo venía y me caí en el auto, me dijo, el Señor te tuvo que botar del caballo igual que Saulo. ¿Para qué? Para que te dieras cuenta de cómo ibas caminando. Y amén.
¿Y qué es necesario para mi vida? Entonces lo que estamos viviendo nos tiene que hablar. Lo que estamos viviendo, esto que nos pasó, que nos vendieron acá a robar, nos tiene que hablar. Decir, a ver, hay algo que no estamos atentos. ¿Por qué nos pasó esto? No, es que podríamos buscar millones, pero sí, yo tengo que buscar más que lo externo, lo interno. Es decir, hay legalidades en nosotros aún para que las tinieblas nos roben propósito. Hay legalidades aún para que las tinieblas nos vengan y nos roben. Y nos enseña humildad. Y no tapamos los errores, los exponemos a la luz. ¿Para qué? Para que las tinieblas no queden encubiertas. Amén. Entonces, yo les animo este tiempo a salir de las obras de la necedad. Y salir de las obras de la necedad quiere decir salir de los enredos de estar relacionándose con personas incorrectas. Esto es súpermente clave. No porque la persona sea cristiana, es porque Dios quiere que estés con esa persona. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar. He visto hermanos que se han perdido a causa de no salir de estos enredos. Y de repente estamos enredados con las personas incorrectas y se nos está robando el propósito, la asignación. Y ahí es donde uno tiene que decir, a ver, si no voy a ser luz para el hermano y no logro ser luz, ni tampoco él es luz para mi vida, ¿qué hago con esa persona? ¿Qué hago con esa persona? Porque una de dos, o tú eres luz para él, o eres luz para ti, pero si no hay ninguna de esas cosas, es un enredo de emociones nomás. Salir de los enredos de las personas incorrectas. Si hay gente que no quiere oír al Señor, ¿qué haces ahí? Yo he visto cómo pastores han tenido que llevar a hermanos 20, 30 años una carga y el hermano nunca se convirtió. Nunca se convirtió. No, es que el hermano está en proceso. El hermano está en pecado. Llamemos las cosas como son. No es proceso, es pecado. Y si el hermano está en pecado, tiene que arrepentirse. Nadie lo va a echar porque está en pecado. Decir, hermano, entra en un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Yo vi en la iglesia, congregación del hermano, tocando un instrumento musical, llevaba más de 15 años y fumaba cigarrillo. Ya, todos podemos llegar fumando cigarros. Es decir, yo llegué fumando cigarros, yo no conocía al Señor. Yo no vengo de una familia cristiana, es decir, yo no tengo esa cuna cristiana. Yo iba a la congregación, llegaba y salía del lugar y me fumaba un cigarro afuera. Y después venía y le daba un abrazo al hermano, le tiraba el humo, le daba un abrazo. Mi esposa es testigo. Mi esposa no me decía nada, yo no sabía que era pecado. Yo no sabía que era malo. ¿Ah? Y yo venía y los abrazaba al hermano y me salía todo el humo. Los hermanos quedan llenos de humo. Pero, ¿sabes que nadie me dijo que era pecado? Nadie me dijo que era malo. Entiendo que había una medida de amor para cuidar ese momento. Estaba conociendo al Señor. Para mí no era malo. Para mí era normal decir un garabato cuando ocurría algo. Era normal. Es decir, ¿quién no decía un improperio o algo? Ya, hermano, si llevas 20 años hablando así, es porque tienes un problema. Necesitas ser sanado en tu lenguaje. Y necesitas empezar a ver que de tu corazón están brotando cosas que no están bien. Alíñate. Hermano, te creo que conociste al Señor y de repente eras un poco inmoral y pasaba una mujer y de repente se te iban los ojos y todo y te negabas y todo. Pero hermano, llevas 7 años conociendo al Señor. Llevas 10 años conociendo al Señor. ¿Cómo te va a seguir ocurriendo lo mismo? Hay algo en ti que esos impulsos no los debes ignorar. Debes empezar a ver que hay impulsos de tu corazón que necesitan ser transformados. Necesitan ser transformados.
El problema está cuando ignoramos esos impulsos y decimos, no, total, no pequé. Hermano, casi te salió el corazón. Sí, porque cuando se te va el ojo, tú crees que el corazón no se va, va pegadito. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, esto hay que ajustarlo. Debemos llegar a la pureza de confesar tentaciones y no pecado. Debemos llegar como iglesia a la pureza de confesar tentaciones y no pecado. Porque fuimos llamados a ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa. Porque nuestra cabeza es santa. Amén. Pero para eso necesito entrar yo en este ajuste, en este alineamiento. Ayer lo que vivimos fue poderoso. Gloriosos son tiempos territoriales, pero aquí está la formación de carácter. Aquí es donde está el mensaje incómodo. Ese mensaje que viene y te picotea, así como que, ¿ah? Y como que te intentaste arrancar y llega un momento que el Espíritu Santo te acorrala tanto hasta que el alma pega el grito. Te ves tan acorralado y el Espíritu Santo está ahí, ¡guau! El alma. Es verdad. Y ahí es donde el Señor o te termina matando o terminas huyendo nuevamente. Y ahí es donde uno debe decir, Señor, que tu espada atraviese mi alma para morir. Y decir, ya, está bueno, soy de Él. Yo recuerdo en Bolivia, yo llevaba un tiempo donde mi alma venía evadiendo muchas cosas. Mi esposa me decía, la esposa es como el Espíritu Santo. Oye, habla igual. Si tiene el mismo código de voz y el discernimiento agudo. Y habían cosas que yo venía huyendo de mi alma, que mi alma, porque a veces uno ni siquiera se da cuenta, es el alma que te engaña y tú crees que la estás haciendo bien. No, y le hiciste como cuando uno juega la pelota, le hiciste la tijera, le hiciste todo, y tú crees que la estás haciendo bien y el equipo no produce nada. ¿O no? ¿Se ha fijado ese que juega la pelota y cree que la hace toda porque hace puros malabares, pero al final no hace nada? Y llega un momento que uno le dice, ya suelta la pelota. Es decir, suéltala, porque cada vez que la tiene y hace esas cosas te la terminan quitando. Y un momento donde ya uno está así en la vida. Total, y uno hace los dribbling ya, en el básquet, los movimientos, pero no hace nada. Y yo venía en ese caminar con el Señor donde habían cosas que venían dando resultados, pero venía arrastrando cosas. Y viene mi pastor y me dice, Brian, siento de parte del Señor, me dice que tienes que ir a Bolivia. Tienes que ir a Bolivia porque el Señor... Y yo le digo, no. A mi esposa le dije, yo no voy a ir. No puedo ir. Lo primero, no puedo ir. ¿Por qué no puedes ir? Porque no, porque el trabajo, los recursos y esto y lo otro y la familia, yo no voy a ir. No. Y me dice mi esposa, tú tienes que ir. Y yo, pero peleando con el Señor así como a puño limpio. Así tipo Jacob. Tipo Jacob peleando con él. Y llega un momento ya, y voy a un tiempo, mi pastor me dice, Brian, yo voy a estar en Santiago, vengo en un vuelo, me dijo, llego a Santiago, voy a estar dando un tiempo de conyugajo, tienes que venir. Ya, sí como... Pero ahí es donde empiezan a pesar las obras eternas en tu corazón. Y uno dice, no quiero, pero tengo que ir. Y ya, Catherine, vamos, fuimos a Santiago. Y ahí vienen y unos hermanos que eran del norte y me empiezan a decir, pastor, yo voy a ir a Bolivia, ¿usted va a ir? Yo le dije, estamos viendo y todo, mires, yo quiero hacerle una invitación, venga acá al norte, me dijo, me gustaría que usted viniera para acá, para el norte, venga, compartamos acá, pasamos a Antofagasta, después vamos a Arica y de ahí nos vamos a Bolivia, nos vamos en un grupo, sería lindo, tenemos una intercesión y trabajamos juntos. Bueno, le dije, yo lo voy a ver. Y ahí es donde el Señor me empieza a decir, y ahora quiero que te vayas por tierra. Ya era todo un conflicto, porque ya irme en avión era un conflicto mío personal, no quería ir. Y ahora el Señor me dice, no quieres ir. No quieres ir. Se te alargó el viaje. Porque ya no era solamente ir a Bolivia, era ir a todo el norte. Y
y pasar todo el desierto en el auto. Y cada vez que yo veía el desierto, no sé cuántos han recorrido de Antofagasta a Arica, pero yo les digo que ese desierto es otra cosa. Es el desierto más grande del mundo. ¿Sí? Lo ha recorrido. Es horrible. No hay nada. Y para que usted tenga más o menos la idea, como de ese desierto, es cuando es como cruzar el mar y usted ir adentro del mar, como en un camino, y al lado todo mar. Pero a diferencia de que es mar, es desierto. Y yo empiezo a ver y digo, y el Señor me dice, ese eres tú. Ese desierto que tú ves, eres tú. Y te traje aquí para quebrantarte. Me dice el Señor, te voy a quebrantar. Y cuando viene ese pasaje, ¿cuánto han leído ese pasaje? Dice que la llevaré al desierto, la quebrantaré y mostraré mi amor. Me dije, ese pasaje lo vas a vivir profundo, me dice el Señor. Y ahí el Señor no me soltó, hermano, no me soltó, me trató. Llegué allá, maravilloso, llego a Antofagasta, el pastor, yo no sabía, era millonario. El pastor viene y me recibe como una cuestión maravillosa. Pastor, yo ya, qué bueno. Dije yo, qué maravilloso. Era el Señor apaciguándome, diciendo, era como el Señor diciendo, quiero que veas que yo estoy contigo. Y de ahí empezó. Salimos de Antofagasta a La Camanchaca. La Camanchaca, nosotros hemos experimentado la neblina de Chimbarongo. Y para nosotros es como, oh, la neblina de Chimbarongo. La Camanchaca era una cuestión como una gelatina y como una cuestión que cae arriba del auto, pero el auto como que no se puede mover. Y tú no ves nada. Y no te puedes detener porque los vehículos también que vienen atrás no te van a ver. Entonces todo, y es avanzar en la nada. Y el Señor me habla y me dice, yo te estoy llevando dentro de la nube de testigos. Aquí quiero que me experimenten. Y iban todos ahí, yo iba en una dimensión en el espíritu. Iban todos mirando, disfrutando el viaje y todo. Y yo con el Señor así a los Jacob adentro. A los Jacob adentro. Y ahí metido adentro. Llegamos a Arica, todo. La mayoría de pastores que iban con nosotros no van. Y el vehículo, ya no podíamos ir en vehículo porque el pastor que me llevaba perdón, no se sabía la ruta. Me dijo, era muy peligroso ir en un puro vehículo, vamos a irnos en bus. Ya, y el bus lo manejaba un boliviano. Estos bolivianos, hermano, los bolivianos no se suben nunca cuando manejen boliviano. Esos tipos tienen una conexión con el cielo y con la tierra, una cuestión. No sabías tú si ibas en el cielo o en la tierra. Vente, mire, y los tipos adelantaban autos y una cuestión y uno, así como una locura. De verdad, yo iba y yo decía, Señor. Y el Señor me dice, no te preocupes, no vas a morir. Señor, llévame. ¿Sí? Por favor, llévame. Porque de verdad, llegó un momento que le dije, Señor, llévame. De verdad, no quiero vivir esto. Y era ahí un momento y de repente empezamos a subir. Y cuando llegamos a la frontera, que eran más de 4.500 metros, cierran la frontera y nos dicen, vamos a tener que dormir acá. Y yo dije, Señor, el Señor me hizo dormir a 4.500 metros con Él, ahí. Y en un momento yo me siento tan mal, me da esas náuseas y voy a vomitar. Y voy al baño, fui a tomar agua, dije voy a tomar agua al baño, me siento muy mal. Entro al baño, estaba todo vomitado. Y ¡fuas! Y era una mezcla de cosas ahí. Y yo ahí. Y no podía salir. Porque estaba tan mal que no podía salir de ahí. Y yo ahí, y me decía, yo no puedo morir aquí. Decía, era como morir cuando muere el de Jurassic Park sentado en el baño.
Yo dije, pero te prometo que se me vino esa imagen. Te lo prometo. Dije, me van a encontrar aquí. Dije, no, yo por lo menos voy a ir a morir al asiento, no sé. Y de verdad que yo, sin mentirle, estuve como 20 minutos ahí en el baño sin moverme así. Y ahí. Pero no podía moverme. Y salgo y el pastor me dice, pastor, ¿está bien? No tanto, le digo. No tanto. Lo acompaño, me dice abajo. Nos bajamos y ¡buah! Otra vez. No, de verdad, yo no podía vivir a esa altura. Era la altura. Estaba apunado, pero ya ni las hojas de coca ni nada, no podía vivir. Yo no podía vivir en los lugares altos porque yo no estaba preparado para un lugar alto. Y ahí el Señor me dijo, yo quiero que tú aprendas a vivir en los lugares altos, porque a esto fuiste llamado, a los lugares altos. Y vas a dormir aquí, yo te voy a ministrar toda la noche. Señor, dormía un minuto, me despertaba el Señor, una visitación de Él. Y ahí estuve toda la noche con Él. De ahí pasamos al otro lado y ahí, bueno, terminaríamos pero de algo me di cuenta. Cuando volví, fue maravilloso, volvimos. El pastor, ya después de Bolivia, va y me paga un hotel de 200.000 pesos una noche, en el hotel más caro de Arica. Me dice, este es para usted, pastor, para que usted se quede acá. Y ahí yo con el Señor quebrantado, yo lloraba. Solamente con Él, solamente con Él. Y Él me dijo, no te olvides nunca que eres mío. Ese viaje fue el mejor viaje que yo he tenido en mi vida. En mi vida. Y cada vez que yo me quiero ahí, no te olvides que eres mío. Amén. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es tiempo de empezar a invertir nuestra vida, nuestro tiempo en lo que Dios quiere para nosotros. ¿A qué le vas a dar tu vida? ¿A qué le estás dando tu vida? ¿A un trabajo? ¿A un llamado? ¿A qué le estás dando tu vida? Eres de Él. Eres de Él. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que dejar en este tiempo? Que el Espíritu Santo cumpla su asignación en nosotros. Y con nosotros. Busque Romanos 8, del 26 al 30. Estoy a punto voy a dar lo último, una cita bíblica y poder enseñar esto y vamos a terminar. Como el Señor es tan bueno, es tan fiel, es tan fiel. Amén. Ojalá que el Señor nos les enseñe así como me enseñó a mí. Yo creo que todos hemos vivido cosas fuertes. Hemos pasado procesos duros, hemos pasado cosas difíciles. Pero a veces porque hemos sido tercos también en cosas. También a veces porque hemos tenido que aprender cosas. ¿Cómo Dios nos ha enseñado a ser más humildes? A ser más humildes, a poder. Tuvimos con mi esposa pastores que no eran muy buenos. A mí me hubiera gustado, no, tener pastores como el de usted, no, pero. No, no, pero hablando en serio, uno no es un mal pastor. De verdad, a veces podemos ser un poco duros, incómodos, pero nosotros tuvimos pastores no fáciles. Y el Señor nos enseñó y nos dijo, así, lo que ustedes les hacen, no quiero que nunca se los hagan a otros. Y quizás lo hubiéramos hecho, porque como el Señor nos trató así, yo digo, de repente teníamos ese corazón también. Porque como el Señor nos enseñó de esta forma tan dura para que no lo hiciéramos con otras personas. Y por eso somos tan cuidadosos con cosas, de no maltratar, de no manipular, hermano. Nosotros tratamos de que usted, jamás hemos sido gente que vamos y le imponemos algo, o venimos y sabes que tienes que hacer esto. No, dejamos que el Espíritu Santo les guíe. Y el Señor es buen pastor. Él sabe ser buen pastor. Entonces, nosotros nos toca a veces aconsejar,
a veces orar más que nada, poder entregar una palabra que venga lo más pura, poder, eh, poder tratar de que usted se conecte con la obra del Señor, que pueda ser fiel a su casa, a sus hijos, que pueda vivir para el Señor. Pero ahí está donde a veces nosotros hemos tenido que tratar de poder ir aprendiendo cosas. Y yo creo que tenemos que valorar, porque hay gente que anhela lo que nosotros recibimos en esta casa. Hemos conocido hermanos que hoy día estamos teniendo conexiones de tantas naciones y ellos están, pastor, ¿cuándo un discipulado? ¿Cuándo una escuela? ¿Cuándo? Pastor, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto nosotros queremos esto? Y uno dice, lo tenemos aquí en casa, usted viene un día domingo, se sienta y escucha y aprende y después sigue su vida. Lo tenemos tan cercano que a veces no dimensionamos el que quizás en un año más o en 2 años más no lo tengamos así tan fácil. Y quizás sus pastores se han llamado a cosas porque mis hijas están creciendo. Y ustedes tienen que entender que mis hijas están creciendo y nosotros también tenemos un llamado de parte del Señor. Y de repente, de un momento a otro, ¡fum! Ayer conversábamos con mi esposa que va a llegar un momento donde quizás ya no estemos acá, en Chile. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender y valorar y decir, la casa tiene que seguir creciendo, la obra tiene que seguir creciendo. Nosotros no somos indispensables, pero sí la genética y la pureza del Evangelio tiene que seguir, que no se pierda. Y de repente, hoy día estamos quizás tan acostumbrados a que, no sé, esté Javier aquí tocando, Waldo, y de repente el Señor los puede llamar. O Elías, y de repente el Señor va a llamar a los hermanos y vamos a decir, qué lindo fue ese tiempo, pero ¿sabes qué? Fueron llamados a otra ciudad, fueron llamados a otra nación. Fueron llamados, porque nosotros no edificamos una congregación, somos la iglesia del Señor. Y estamos abiertos a eso. Y de repente, ¿sabes qué? No, el hermano lo llamó el Señor, po. ¿Me entiende? Esto es lo que yo creo que tenemos que tomar conciencia. Romanos 8 del 26 al 30 dice, y además también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por todos los santos conforme a Dios. Amén. Quiero que pueda ver, el apóstol Pablo está teniendo una experiencia con el Espíritu y ha tenido bastantes experiencias con el Espíritu aquí. Y él empieza a decir las funciones que cumple el Espíritu para nosotros. Y él empieza a decir, mire, además también tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Primera función que encontramos del Espíritu Santo, que empieza a hablar el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Esto es para la gente que vive conforme al Espíritu. El hombre carnal, cuando está débil, ¿qué es lo que busca? Fortalecer esa debilidad. ¿O no? Si yo estoy con un resfriado, ¿qué es lo que voy a buscar? Sanarme del resfriado. Si yo estoy viviendo alguna debilidad en algo, lo que voy a buscar es ser fuerte en esa debilidad. Pero el apóstol Pablo dice, miren, pero hay algo mayor. Que en lo que yo soy débil, el Espíritu Santo me ayuda en esa debilidad. El Espíritu Santo cumple la función de ayudarme en mis debilidades. ¿En qué eres débil? ¿En qué eres débil? En esa debilidad el Espíritu Santo quiere fortalecerse. Quiere fortalecer en tu vida. Él quiere ayudar. Él quiere ayudarnos. Él quiere ayudarte. Pero para que Él te pueda ayudar necesitas salir del orgullo. Necesitas quebrar el orgullo y decir, Espíritu Santo, ayúdame en esto. Y cuando Él venga a ayudarte, no le niegues la ayuda. Y dejar de decir, no, si yo puedo, no, si yo sé a mi manera, no, si yo lo hago así. No, si yo quiero ver cuándo termina el proceso, cuándo termino esto. Deja que el Espíritu Santo te ayude.
El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, ha venido para ayudarnos. Él ha venido para ayudarte. Y cuando tú no puedes adorar, apóyate en Él. Cuando tú no puedes gozarte, apóyate en Él. Cuando tú tienes un conflicto muy grande que no tienes... Ahí está el Espíritu Santo. Hágaselo partícipe de tu vida. Hazlo partícipe porque Él está para eso. Él no se incomoda con eso. Él no se enoja con eso. Pero es más fácil ayudarnos en el pastor. Es más fácil ayudarnos en el banco. Vengo, en el hermano. Y busco dónde busco un bastoncito para apoyarme. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo está listo para ayudarte. Listo. Hermano, el Espíritu Santo está listo para ayudarte en lo que te cuesta. Amén. ¿Qué está hablando acá el apóstol Pablo? Él está hablando de cómo vivir en el Espíritu. ¿Cómo es ser guiado en el Espíritu? Ser guiado en el Espíritu es alguien que cuando está débil se apoya en el Espíritu Santo. Y dice, pues no sabemos cómo orar, como conviene, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Segundo, función del Espíritu Santo, Él es intercesor. Cuando tú no ves las cosas, Él las ve. Mira, cuando tú no ves las cosas, Él ya las está viendo. Cuando tú no ves algo que está pasando, no, a ver, algo le pasa a mi hijo, no sé. Espíritu Santo, muéstrame qué pasa acá, porque tú estás viendo esto. El Espíritu Santo empieza a revelar. Empieza a revelar qué está pasando en mi tierra, qué está pasando en mi casa, qué está pasando en la iglesia, qué está pasando en este tiempo. Señor, ¿qué es este? El Espíritu Santo es intercesor. Nosotros no dependemos de profeta. El profeta revela a Cristo, no es la voz del Espíritu Santo. Amén. Y esto tenemos que creerlo. Porque eso dice la Escritura, que los profetas son llamados en el nuevo pacto para revelar a Cristo. No son la voz del Señor. En el cumplimiento de Cristo eso caducó. Dios ya no habla por los profetas, Dios habla por medio del Hijo. Pero a nosotros nos conviene ir sosteniendo cositas porque se hace más entretenido el culto. Entonces ahí es donde no queremos transicionar. Yo no necesito un hombre que cumpla la función del Espíritu. Yo no necesito que venga el profeta y me diga, no, y vas a tener una vaca ahora porque el Señor, el Espíritu Santo me puede revelar la vaca. Y listo. Y yo no necesito que venga alguien y me revele eso. No, y tú te llamas Débora. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Me llamo Débora. Te llamas Débora. Entonces a veces como que, ¡oh! ¿Cómo lo supo? Ahora me sigo llamando igual. ¡Wow! Ese evangelio tiene que caducar. Ese evangelio tiene que caducar. La iglesia tiene que transicionar a un evangelio donde la voz que se hable sea el Hijo. Y los profetas revelen esto que se está hablando. Es un mensaje profético. ¿Por qué? Porque revela los misterios de Cristo. Fuimos llamados a conocer los misterios de Cristo. La iglesia dice en la Escritura que es un misterio, que solamente es revelada para quienes son parte de ella. Eso es glorioso. Es decir, no va a ser revelada a quien no es parte. Amén. Entonces dice, segunda cosa, el Espíritu Santo intercede con nosotros. Intercede, Él es intercesor. Primero, ¿cuál es la primera función que dijimos? Nos ayuda en debilidad. Segundo, intercesor. Y tercero, y Él es que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Acá vemos otro tipo de intercesión. Él es intercesor por cosas que nosotros no logramos ver, por cosas que necesitamos ayuda. Él nos viene a ayudar,
pero Él también intercede para que vivamos conforme a la voluntad del Señor. Eso es la guerra que tenemos todos los días. Él está ahí. ¡Fum! Aquí está la voluntad del Padre sobre ti. Y yo vengo y hago mi agenda. Aquí está la voluntad del Padre. Viene y aquí está la voluntad del Padre. El Espíritu Santo. ¿Cuál es mi propósito? El Espíritu Santo sabe. ¿Cuál es mi llamado? El Espíritu Santo la tiene delante de ti, clarita. Ahí está. No es algo ajeno para la iglesia. Pablo decía, cuando estoy débil, me apoyo en Él, porque Él es fuerza. Él viene y me ayuda en mis momentos de debilidad. Pablo decía, y cuando hay cosas que no las veo, el Espíritu Santo me las revela igual. Y tercero, sé caminar en la voluntad porque el Espíritu Santo la pone delante de mí. Pablo termina errando en su ministerio, yendo a Roma, porque él no quiso vivir la voluntad del Padre en ese momento. Porque él le dijo, no vayas, no lo hagas. Amén. Entonces, acá vemos una iglesia que vive siendo guiada por el Espíritu. Amén. Y el Espíritu Santo nos ayuda en debilidad, el Espíritu Santo intercede y el Espíritu Santo intercede por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué yo veo de este Paracletos, de este Espíritu Santo? Él es un espíritu que viene a ajustarnos. Él viene a ajustarnos, Él viene a alinear a la iglesia. ¿Para qué? Para que cumpla una asignación específica. Amén. Para que cumplamos un llamamiento específico en territorio, para que cumplamos un llamamiento específico en nuestra vida, en nuestros hijos, en todo. El Espíritu Santo está para todo lo que tú necesitas, para todo. Si entramos en esto y empezamos a vivir esto, vamos a empezar a vivir otro evangelio, otro, completamente otro. Porque ya no dependo del hombre, y no dependo del que me va a profetizar la vaca, sino que ahora dependo de la guianza del Espíritu.